Muy buenos días. Saludo a mis compañeras del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, a la senadora Beatriz Paredes, a Vanessa Rubio, a Nubia Mayorga, a Claudia Anaya y, por supuesto, a la presidenta de mi partido, Claudia Ruiz Massieu. Agradecemos a quienes nos siguen por redes sociales, a los que nos siguen a través del canal del Congreso y, por supuesto, a todas y a todos ustedes que nos hacen el favor de tomar nota respecto a lo que habremos de comentar y esto pueda llegar a muchas y muchos millones de mexicanos. Lo primero que hay que decir es que el grupo parlamentario del PRI en el Senado tiene toda la disposición de contribuir a que México cuente con las instituciones necesarias para hacerle frente a los desafíos en materia de seguridad. Nuestro objetivo es sumar y desde un principio hemos estado en el ánimo de construir. Para ello, hemos venido trabajando, analizando con mucha responsabilidad la minuta que envió la Cámara de Diputados. Estamos actuando con apertura y con madurez política, porque nuestra vocación no es obstruir, sino acordar. Cuando fuimos gobierno, supimos trabajar con otras fuerzas políticas y ahora también lo haremos como oposición, porque no actuamos por cálculo partidista, como lo han hecho muchos de quienes hoy piden nuestro apoyo, pero que en su momento estuvieron en contra de todo y a favor de nada, oponiéndose por consigna a cualquier propuesta del Ejecutivo, a cualquier propuesta que incluso en este tema era fundamental para la paz, para la tranquilidad de todas y todos los mexicanos. Así ocurrió en 2014, cuando presentamos la iniciativa de reforma para crear policías estatales únicas, que precisamente buscaba dotar a las entidades, y esto es muy importante, corporaciones de seguridad civiles. Han transcurrido ya casi 5 años en los que se podría haber avanzado mucho de haberse aprobado esa reforma. Ahora, como en aquel entonces, lo que nos mueve es que a México le vaya bien y que trabajando juntos los poderes de la Unión y los 3 órdenes de gobierno, junto con la sociedad, podamos vencer los desafíos que enfrentamos como país. Por eso, como les decía, hemos estudiado con mucha atención la propuesta de Guardia Civil, escuchando junto con nuestros compañeros de los partidos de oposición a todas las voces que se han querido manifestar, desde académicos, expertos, organismos internacionales y organizaciones civiles, hasta a quienes trabajan en el gobierno o forman parte de su coalición en el Congreso. Tan solo la semana pasada tuvimos un ejercicio importante de Parlamento abierto, donde con toda apertura y respeto a la pluralidad se expresaron toda clase de puntos de vista, mismos que hemos tomado en cuenta para fijar postura. Al respecto, me permito informar que en el Senado de la República, el PRI será un voto, en el PRI, las y los integrantes del grupo parlamentario del PRI tendremos un voto cohesionado y en unidad. Segundo, expresar nuestro reconocimiento a la lealtad y entrega de nuestras Fuerzas Armadas, así como el servicio que brindan a nuestro país. Por eso queremos que cuenten con un marco legal que le dé certidumbre a las tareas de seguridad pública que realizan en apoyo a las policías civiles, en un marco de Estado democrático de derecho. La historia, tanto en México como en muchos otros lugares de América Latina, Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, Guatemala, El Salvador, Venezuela, entre otros, nos muestran que cuando se desnaturaliza la función de las Fuerzas Armadas, el resultado nunca es positivo.
En ese sentido, nuestra obligación como Senado de la República es garantizar que el marco legal se apegue a los estándares internacionales de derechos humanos. Por eso vamos a pugnar por una Guardia Nacional que nos dé garantía de respeto a los derechos humanos y al federalismo, y que no implique retrocesos ni riesgo alguno para salvaguardar los derechos y las libertades de todas y de todos. Se trata de que no sea un proyecto de gobierno, sino una institución de Estado. Es con esa visión que hemos trabajado para mejorar el dictamen y con esa convicción que estamos dispuestos a trabajar y colaborar para que pueda suceder. Ahora, si me permiten, les cedo la palabra a mi compañera, la senadora Claudia Anaya, quien comentará sobre las conclusiones del ejercicio de Parlamento abierto que tuvimos la semana pasada. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos. Con el permiso de mi coordinador y de mis compañeras senadoras, decirles que desde la semana antepasada que se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, desde nuestro grupo parlamentario nos pronunciamos en favor de que se hiciera una metodología de Parlamento abierto, en donde se escuchara a los distintos grupos de la sociedad civil, organismos internacionales y principalmente, quiero recalcar, las víctimas, para que pudieran estar presentes dando su opinión sobre el dictamen. Logramos, gracias a esa postura, 5 días de 5 mesas de trabajo con más de 40 ponentes. Estuvimos escuchando particularmente a académicos, intelectuales, expertos en temas de seguridad, también a quienes vienen en representación de organismos internacionales de derechos humanos y las víctimas, que nos dieron una postura sin duda desgarradora de lo que es su visión, de lo que debe de ser la concepción de la seguridad pública por parte del Estado. Queremos agradecer particularmente a los colectivos, quienes tuvieron la generosidad de, además de venir, ayudarnos con un dictamen paralelo, una propuesta de dictamen que fue entregada a todos los grupos parlamentarios y a todos los senadores y senadoras en general, para que pudiera ser estudiada esta visión desde la perspectiva de estricta protección a los derechos humanos. El debate central del Parlamento abierto es entre la Guardia Nacional Civil y la Guardia Nacional Militar. Todas y todos estamos a favor de crear instituciones que trasciendan a los gobiernos, instituciones que trasciendan a las personas, instituciones que garanticen seguridad. El tema, la diferencia central es si es un cuerpo nacional civil o un cuerpo nacional militar para el orden de la seguridad pública. Quiero decirles que actualmente la visión y la postura del gobierno tiende a la militarización. Se los digo porque desde la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, la Secretaría de Seguridad Pública trae una reducción de más de 1.500 millones de pesos y al día de hoy no se han abierto convocatorias para la Policía Federal. Por el lado contrario, hay un incremento de más de 12.500 millones de pesos para la Sedena, aperturándose ya las convocatorias para Guardia Nacional bajo el formato con el que los militares reclutan a los cuerpos que sirven dentro de su organización. No solamente estamos hablando de los actos, lo cierto es que el dictamen también trae una tendencia altamente militarizadora. El dictamen nos habla de un cuerpo con un mando militar, con un fuero militar, con la facultad de utilizar armas exclusivas de uso del ejército. El dictamen violenta los principios de excepcionalidad, de temporalidad y de respeto al federalismo, además de violentar otros tratados internacionales de derechos humanos, es decir, violenta el principio de convencionalidad y constitucionalidad. Por eso nos parece muy importante que sigamos trabajando en la creación de un cuerpo policial nacional, una Guardia Nacional de carácter civil, con reclutamiento civil, capacitación civil, mando civil, fuero civil,
adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, porque el uso de las Fuerzas Armadas debe regirse bajo estos principios fundamentales. Esa es la postura que nosotros hemos externado. Ese es fundamentalmente el resumen de lo que trató este Parlamento abierto. En su gran mayoría, el 70% de las voces que vinieron se manifestaron por una Guardia Nacional Civil con estricta capacitación en protección a los derechos humanos. Desde el Grupo Parlamentario del PRI manifestamos nuestra postura de sumarnos a seguir construyendo un dictamen que escuche a la ciudadanía, que escuche las posturas de la razón, de lo que en el mundo se ha logrado avanzar en cuanto a las fuerzas públicas. Muchas gracias a todos por su atención. Ahora le pido a la senadora Claudia Ruiz Massieu que haga ya puntualizaciones al respecto de lo que nosotros hemos referido de que debe contener la Guardia Nacional. Gracias, coordinador. Buenos días a todas y a todos. Un saludo a mis compañeras senadoras. Como ya ha expresado mi compañera Claudia Anaya, en el PRI escuchamos con atención los planteamientos que se hicieron en el marco del Parlamento abierto. Y subrayo escuchamos porque para nosotros fue un ejercicio no simplemente de oír, sino de escuchar. Y en ese sentido, las visiones y propuestas planteadas por académicos, expertos, víctimas, colectivos y representantes internacionales fueron analizadas por nuestro grupo parlamentario y sumadas al ejercicio cuidadoso de análisis que venimos haciendo desde hace varias semanas de la minuta recibida por la Cámara de Diputados. Hoy estamos con la claridad de lo que tenemos que plantear para modificar el dictamen. Estamos claros de que los senadores y senadoras de la República tenemos hoy una responsabilidad histórica de darle al Estado mexicano las instituciones que requiere para abatir los retos en materia de seguridad, pero también de fortalecer el Estado constitucional y democrático de derecho. La minuta que recibimos de la Cámara de Diputados no es una minuta que podamos acompañar. Plantea muchas deficiencias en materia de derechos humanos, de federalismo, de convencionalidad y de constitucionalidad. Y hemos reiterado nuestra posición en distintos espacios. Lo hicimos ayer con el presidente de la Junta de Coordinación Política y lo hacemos hoy ante ustedes. Sí queremos una Guardia Nacional, siempre y cuando tenga un mando y una naturaleza inequívocamente civil, siempre y cuando respete los derechos humanos y los tratados internacionales de los cuales México es parte, y siempre y cuando no vulnere la soberanía de los estados ni de los municipios y se comprometa con el fortalecimiento de las instituciones civiles de policía y de seguridad pública en el ámbito estatal y municipal. La Guardia Nacional debe ser una institución civil bajo un régimen operativo, orgánico, disciplinario, a cargo de autoridades civiles. Debe cumplir con los estándares y las recomendaciones de los organismos internacionales. Consideramos que la Guardia Civil debe estar sometida a un control jurisdiccional estrictamente civil y debe tener las mismas obligaciones de rendición de cuentas que el resto de las autoridades públicas del Estado mexicano. Es fundamental que su horizonte de actuación esté bien definido y por ello queremos que también se analice y se incorpore al dictamen el alcance de la legislación secundaria en esta materia. Creemos que esta discusión debe ser el punto de partida para una legislación integral que nos lleve a fortalecer y a profesionalizar las policías civiles del país, las instancias de procuración y administración de justicia, los servicios periciales y el sistema penitenciario en todos los niveles. Estas consideraciones nos ocupan en encontrar una postura que favorezca el consenso social en torno al proyecto de Guardia Nacional. Estamos claros que en una democracia la oposición tiene la obligación de plantear alternativas y por eso nuestro grupo parlamentario ha venido trabajando justamente en propuestas concretas para modificar y mejorar el proyecto de Guardia Nacional. Tras escuchar durante semanas en discusiones a otros grupos parlamentarios y tras participar en el Parlamento abierto, encontramos efectivamente puntos de coincidencia con la sociedad civil y con otras fuerzas parlamentarias.
Y a partir de ello hemos definido cuáles son los criterios con los que estaremos planteando el trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales. Nuestra postura consiste en los siguientes ejes rectores. El primero es garantizar que la Guardia Nacional sea de naturaleza civil. Naturaleza, jurisdicción, mando y fuero civiles. En segundo lugar, garantizar que el proyecto respeta los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos, es decir, que pase el control de convencionalidad que este Senado también tiene responsabilidad de ejercer respecto de los productos legislativos que emita. En tercer lugar, salvaguardar el pacto federal, la soberanía de los estados y la distribución competencial entre los 3 niveles de gobierno, definiendo con toda precisión el objeto de la Guardia, su función de auxilio, protección y colaboración con las entidades federativas y contemplando la creación de programas estatales para la consolidación de policías civiles profesionales en cada entidad y en los municipios. La generación de una base de datos nacional con equilibrio en la contribución y acceso a la información para todos los niveles de gobierno, de un registro nacional de detenidos y también de una ley para el uso de la fuerza. Asegurar que la Guardia Nacional tenga contrapesos, que esté sujeta al control parlamentario, que pueda el Poder Legislativo vigilar y coadyuvar en la consecución de las metas de la propia Guardia Nacional. Definir el régimen de responsabilidades del personal adscrito a la Guardia. Establecer la desincorporación del personal de los institutos armados y adscribirlos, si así fuera el caso, a la Guardia, con carácter de servidores públicos y sujetos al fuero y al control jurisdiccional civil. Y que haya un régimen transitorio que prevea, por un lado, la participación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública con apego a los criterios y estándares internacionales, particularmente con los emitidos por la Corte Internacional de Derechos Humanos, que sea extraordinaria, que sea temporal, que sea fiscalizada y que sea complementaria a las labores que realizan las instancias de seguridad pública. Además, que haya un compromiso claro para emitir una legislación secundaria y reglamentaria con la participación de las otras fuerzas políticas, con el alcance que queremos se establezca en la Constitución. En conclusión, queremos una Guardia Nacional, sí, pero que sea compatible con un régimen democrático, por eso tiene que ser civil, por eso tiene que respetar a los derechos humanos, por eso tiene que respetar al sistema federal y por eso tiene que cumplir con la convencionalidad. Muchas gracias. Coordinador, si nos lo permite, pasaríamos a las preguntas de parte de los medios de comunicación. La primera pregunta es de Angélica Mercado, de Milenio. Senadores, buenas tardes. Quisiera preguntarle, senador Osorio, si ya entregaron esta propuesta de manera formal, porque ayer lo habían hecho de manera verbal, ¿en qué momento se va a hacer? Y también a la senadora Ruiz Massieu, si nos explicara un poco, porque no entendí esta parte de que se incluyera la legislación secundaria en esta discusión, o primero pasa la constitucional y después la ley secundaria. Gracias. Primero decir que ayer hicimos el planteamiento verbal de los criterios que compartimos los grupos parlamentarios de cómo debe ser una Guardia Nacional y cómo debemos impactarlo en el dictamen que se discutirá en comisiones. El día de hoy, pues estaremos ya de manera formal en el trabajo de construcción de consensos legislativo, pues planteando de manera muy puntual cada propuesta de modificación. La segunda pregunta era el tema de la legislación secundaria. Para nosotros es muy importante el poder ir delimitando el alcance que tenga la Guardia Nacional y los criterios con los que debe actuar y operar. Por eso estamos planteando que podamos ir discutiendo, incluso podríamos incorporar en un régimen transitorio de la Constitución la previsión de cómo se desarrollaría este alcance de la Guardia Nacional en una ley orgánica. Y también estamos planteando que se discuta de manera inicial el alcance de lo que debe contener una ley de uso de la fuerza y una ley del Registro Nacional de Detenidos que complementen este nuevo marco normativo y jurídico
para la Guardia Nacional. Estamos hablando de una reforma constitucional, pero donde ya se pueden incluir algunos de los lineamientos y alcances que esperaríamos ver desarrollados en la legislación secundaria. ¿Esta delimitación va a ser condición para que se aprobara en el dictamen hoy o el proyecto en pleno? Y también si están incluyendo estos dos registros que no estaban en el dictamen, el registro de desaparecidos, ¿lo van a plantear como una condición? Hemos estado planteando de manera informal que sí queremos participar en el establecimiento de lineamientos generales para la legislación secundaria. Por eso nos importa que sea parte de esta discusión, porque no basta una legislación, no basta modificar la Constitución para que la Guardia pudiese ya operar, sino tendríamos que tener una ley también que desarrollara la propia Guardia antes de que esta institución pudiese efectivamente ya realizar tareas de seguridad pública para las que está prevista. Por eso creemos que es importante que en la propia reforma constitucional se establezcan algunos de los lineamientos generales que debe contener la legislación reglamentaria y poner un plazo razonable que dé cuenta de la urgencia que tiene el país de tener instituciones sólidas y aumentar las capacidades del Estado mexicano, pero que también nos permitan en el Poder Legislativo incidir en su alcance, sobre todo desde la perspectiva de la oposición, toda vez que para reformar la Constitución se requiere de una mayoría calificada, pero para reformar o crear leyes ordinarias se necesita mayoría simple. Nos interesa mucho ser parte de la discusión de la legislación reglamentaria y por eso incluirla dentro de las discusiones que estamos teniendo para emitir lineamientos generales que nos permitan posteriormente desarrollar esta legislación. Gracias, senadora. Buenas tardes. Preguntarle al coordinador y a la presidenta si está firme que sus gobernadores no van a influir en sus senadores, valga la redundancia, para presionar y que su voto no sea en el sentido que ustedes quieren, que en caso de que no haya modificaciones a la minuta, o sea, si ustedes está consensuado y firme que no va a haber una influencia de sus gobernadores. Vemos que hoy se reunieron en Secretaría de Gobernación y todo pareciera, y lo han manifestado aquí mismo, que ellos están a favor, digamos, el de Hidalgo, pues lo ha dicho abiertamente. Entonces, si tienen esta certeza de que va a haber un voto unánime, pero la segunda pregunta es, ¿qué posibilidades hay, coordinador, de que no los mayoriten en las comisiones, dado que hoy ya están citados y no haya cambios, entonces pase ya la minuta al Pleno? O sea, ¿qué certeza hay? O si se va a haber cambios, si podrán una vez más hacerle modificaciones antes de que se vaya al Pleno. La otra pregunta que le quiero hacer fuera del tema es, ¿qué opinión le merece que pareciera acoso de parte del gobierno federal a los órganos autónomos? Hoy vemos que ya pareciera que amenaza al presidente de la CRE. ¿Qué opinión merece de esto? ¿Y qué opinión le merece que la Secretaría de Trabajo dice que hay que democratizar los sindicatos? Miren, respecto a los gobernadores, déjenme puntualizar. Respetamos sus puntos de vista, sus circunstancias, las viví junto a ellos, y no solo los de los priistas, sino de los panistas, del PRD y muchos alcaldes de todos los partidos, incluidos los de Morena. Entiendo sus circunstancias, pero también entiendo que tenemos puntos de vista diferentes. Y quiero decirles que hemos podido dialogar, hemos podido estar en comunicación y les hemos hecho ver el que se pueden solucionar las cosas sin necesidad de llegar al otro extremo, que es el que se está planteando. Y hay un respeto absoluto. Y lo digo también aprovechando en el tema de mis compañeras y compañeros diputados. Estuve en su plenaria, les felicité por los alcances que tuvieron para su aprobación en su momento de esta minuta, pero les dije que a nosotros en este grupo, después de hacer el análisis, después de escuchar diferentes voces, colectivos, organizaciones, creemos que es insuficiente. Entonces, tengan la seguridad de que en este grupo habrá cohesión, unidad respecto a los intereses del país.
a los intereses de las y los mexicanos. Y así lo hemos planteado todas y todos los que lo integramos. Hoy está llamada la Comisión de Puntos Constitucionales. Ahí participan mis compañeras Silvana Beltrones y Claudia Ruiz Massieu. Nosotros esperamos que, de acuerdo a la reunión de ayer y al planteamiento de buscar acuerdos, pues o se modifique el horario o traigan ya una propuesta en la que podemos converger todos. Cosa que veo a bote pronto y lo veo bien complejo. Si verdaderamente están buscando acuerdos, creo que tendrá que modificarse el llamado el día de hoy a esta comisión para que se puedan construir. Y me dirán ustedes, ¿y cuánto tiempo? Nadie está ganando tiempo, nadie está ganando espacio en medios. Lo que queremos es que se construya bien. Si hoy hay una reunión y se puede ver que se avanza en todo lo que ha planteado mi compañera, pues créanme que pueden convocar mañana, pasado. Simplemente los que tienen que mostrar voluntad son ellos. Nosotros tenemos toda la apertura para construir. Y se los dije hace un rato, a diferencia de cuando nosotros éramos gobierno, no había ninguna posibilidad de acuerdo, ninguna posibilidad de encuentro, ninguna posibilidad de encontrar salidas. Era un no rotundo. De nuestra parte no, al contrario, queremos construir y esperamos que haya esa voluntad en base a los planteamientos de nuestra fracción y las de otras fracciones, que nosotros sí escuchamos con mucha atención todo lo que se dijo en el Parlamento abierto. Respecto a los órganos autónomos, parece que desde el gobierno hay animadversión a las autonomías y parece que hay interés de concretar el poder, de concentrarlo y debilitar cualquier otro contrapeso. Lo vemos en la propuesta de la reforma educativa, donde eliminan las autonomías de las universidades. Dicen que fue un error y tiene más de 2 meses que no pueden mandar la corrección al respecto. Lo hacen con órganos constitucionales autónomos que le sirven tanto al país como el INEGI, a quien le reducen el presupuesto, y entonces todo lo que es fundamental de este organismo para generar la planeación y políticas públicas para el país, están acotándolo completamente. Y ahora lo hacen con la Comisión Reguladora de Energía, que pues al no tener cómo defender sus propuestas, que carecen de conocimientos, que son incondicionales al gobierno, pues ahora lo que hacen es atacar a quien es su presidente. Yo creo que lo que les estorban son la autonomía de estos órganos, lo que les estorba es que haya voces que equilibren con conocimientos los planteamientos que solo ellos están vertiendo y creo que eso no le ayuda al país. Así que nosotros apoyaremos el fortalecimiento de estos órganos. Para nosotros es fundamental porque como lo hicieron en el pasado, ahora lo deben de hacer también. Señalar si hay irregularidades, señalar si las cosas se están haciendo bien y si no también que se puedan corregir. Y de una vez, y no digo por todas porque todos los días hacen lo mismo, si encuentran irregularidades en el comportamiento, acciones de corrupción, como las que se han señalado por todos lados, que ya se presenten en la PGR e inicien la averiguación correspondiente. Ni del aeropuerto, ni de las estancias infantiles, ni de absolutamente nada, incluso de la explosión lamentable en mi tierra, en Tlahuelilpan, han presentado absolutamente nada y entonces eso sí habla de irregularidades en el comportamiento del propio gobierno. ¿Qué tienen los gobernadores de que la amenaza esta que se da de que les pueden sacar el ejército, qué le merece? Miren, estuve del otro lado y nosotros nunca amenazamos a los gobiernos cuando queríamos que la propuesta del 2014 fuera para adelante. Nunca, ni a los legisladores. Es incluso irresponsable.
La Constitución deja muy claro de qué se encargan los municipios y de qué se encarga la Federación, el gobierno federal. Y cada quien tiene que cumplir con sus atribuciones. Así que, por lo menos con nosotros, esa amenaza no sirve. Yo creo que en lugar de estar lanzando amenazas, lo que pueden estar lanzando es ganas y voluntad de construir una propuesta seria que rompa todos estos señalamientos que se han venido diciendo al respecto de la Guardia Nacional y podemos construir una nueva institución que ayude a este gobierno a resolver un tema tan importante como es el de la seguridad. Amador Narcia, Noticieros Televisa. Buenos días, coordinador, senadoras. Preguntarle a la senadora Claudia Ruiz Massieu, los gobernadores del PRI vinieron la semana pasada a las audiencias y pidieron que se apruebe a la brevedad el tema de la Guardia Nacional por la situación que se vive en sus estados. A pesar de esto, senadora, los senadores del PRI van a ignorar a sus gobernadores y también preguntarle al señor coordinador, cuando se aprobó la minuta en la Cámara de Diputados, el PRI avaló esta reforma. En esta ocasión, por el alto costo político que representó en esa ocasión, ¿están viéndose más cautelosos en este momento? Muchas gracias. Muchas gracias. Vinieron algunos gobernadores del PRI, a quienes escuchamos también con atención, pero hemos venido dialogando mucho con ellos. Así como manifestamos nuestro respeto a los diputados del PRI que trabajaron semanas para que sus planteamientos mejoraran el proyecto de dictamen original y en consecuencia acompañaron el dictamen, nosotros también respetamos a los gobernadores del PRI, como ya dijo nuestro coordinador, en el ámbito de su perspectiva y de sus responsabilidades, pero también asumimos la responsabilidad como senadores y senadoras de la República de mejorar un proyecto que tiene que darle al Estado mexicano las instituciones que requiere, pero hacerlo en un marco constitucional y democrático de derecho. Y lo hemos comentado con los gobernadores y están totalmente claros de que nuestra posición es de mejorar la propuesta para poder tener una Guardia Nacional que le sirva al país, que sea compatible con nuestro régimen de derechos y el régimen internacional y que también le dé a ellos las capacidades que requieren de tener las policías que necesitan. Hay total comunicación y total apertura en todas las instancias del partido para poder actuar como lo estamos haciendo. Hoy cumplen 80 días en el gobierno. En campaña y durante más de 18 años dijeron que llegando el primer día se resolvería el tema de seguridad. Hoy no pueden poner como pretexto esta reforma para decir que con ella van a solucionar el tema de seguridad. Tienen todos los instrumentos del Estado mexicano para enfrentar los retos que les tocan a ellos. Y miren que se ha avanzado muchísimo para desde tener datos que permitan saber en dónde están parados. Y lo único que llegaron a hacer es decir, no hay datos, desconocemos o están mal hechos. No entendiendo que hay un secretariado que reúne la información de todo el país y que además en ese secretariado está el Ejército, la Marina, la Policía Federal, las Procuradurías locales, el CISEN, que son los que validan toda la información. No hay engaño respecto a la información. Ese sería un primer punto. Y el segundo es que para enfrentar el tema de la inseguridad, tienen absolutamente todo hoy como gobierno para poderlo hacer. Y resulta que en 80 días, pues los datos no son ni siquiera a la baja, son al alza. Esta reforma sin duda es importante, es una nueva estrategia, pero que no le sirve de pretexto para no asumir la responsabilidad que tanto buscaron en discursos en campaña contra el régimen que estaba anteriormente. Ahora les toca cumplir con su responsabilidad. Y respecto a lo que nuestras compañeras y compañeros diputados lograron, para mí, para nosotras y nosotros fue, sin lugar a dudas, un avance importante. Sin lugar a dudas, pero no suficiente. Esto no es de presiones, esto es de lo que se tiene que hacer, de lo que es
ver la historia, para eso sirve la historia, para no cometer los mismos errores en el futuro y en el propio presente. Para mejorar, si es que hubo errores en el pasado, para corregir si es que hubo errores en el pasado y para tomar lo que le ha servido en el pasado a este país y en el mundo. No hay conflicto, no hay enfrentamiento, todo lo contrario, les hemos explicado lo que hemos escuchado y lo que ha sido la experiencia que hemos recogido para poder mejorar esta minuta y para que pueda entonces el gobierno tener su propia estrategia y echarla a andar, pero eso no debe de servir de pretexto para que en los 80 días hoy puedan hacer ellos una primera evaluación y no han avanzado absolutamente nada en el tema de seguridad. Le pregunta ahora Eduardo Ortega del Financiero. Buenas tardes a todos. Coordinador, me gustaría preguntarle, el Financiero publica una encuesta en donde el 80% de la gente está a favor de la creación de la Guardia Nacional. Entonces me gustaría conocer qué opina sobre este respaldo de la gente a este cuerpo. Y por otra parte, el PAN está hablando de que las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, su actuación sea temporal y pone un plazo de hasta 4 años. Entonces no sé si ustedes estarían en esa misma posición de un plazo de hasta 4 años. Gracias. Contesto la primera para que mi compañera pueda hablar al respecto, presidenta del partido. Si partimos de que hoy uno de los problemas más importantes que tiene el país es la inseguridad, yo no veo como a un ciudadano le pregunten si está de acuerdo en que se cree algo para solucionar posiblemente este tema. Se quedó corto el 80%. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que esto sucediera. Pero nuestra responsabilidad es decirle a las y a los ciudadanos que queremos que esto se haga bien y que no viole convenios internacionales, no viole nuestro federalismo y no viole los derechos fundamentales de ellas y de ellos. Entonces tenemos esa responsabilidad, por eso estamos aquí y la vamos a cumplir a todo el límite que nos dé la posibilidad de construir una mejor iniciativa. Gracias, coordinador. Es claro que lo que necesitamos son instituciones civiles que atiendan la seguridad pública y de eso se trata las propuestas que nosotros tenemos para la Guardia Nacional. Pero también es claro que las Fuerzas Armadas han venido desarrollando una actividad complementaria a las fuerzas civiles de seguridad y lo que nosotros creemos es que tienen que tener un marco constitucional y legal para realizar esas actividades, que de manera, como lo dijo la Corte Interamericana, de manera muy puntual, pues tiene que ser extraordinaria, tiene que ser temporal, es decir, no puede ser permanente, sino para un periodo temporal específico, tiene que ser fiscalizada por el Congreso y tiene que ser complementario a lo que hacen las fuerzas de seguridad. El secretario Durazo dijo que ellos necesitaban 3 o 4 años de este acompañamiento en algunos puntos del territorio nacional de las Fuerzas Armadas. Por eso nosotros creemos que un plazo de esa naturaleza, pues está bien y responde a las necesidades que tiene el propio gobierno. Lo planteó el secretario Durazo. 3 o 4 años, pues es un buen periodo para de manera normada, reglada, fiscalizada, temporal y extraordinaria puedan las Fuerzas Armadas complementar las tareas de seguridad pública. En el Parlamento Abierto, el representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos planteó aquí una pregunta que nosotros recogemos con seriedad. El representante Jan Jarab dijo que México no puede tener instituciones civiles de seguridad. Claro que podemos, toma tiempo y es lo que estamos tratando de hacer, aprovechar las capacidades que ya tenemos como Estado mexicano, crear esta institución que el Gobierno de la República estima es necesaria para su estrategia y apostarle al fortalecimiento simultáneo de esa institución civil, Guardia Nacional, más a las instituciones locales, policías estatales y municipales. Si de manera complementaria
y temporal y extraordinaria y fiscalizada, las Fuerzas Armadas deben participar en tareas de seguridad pública, pongamos un régimen con toda claridad que establezca el plazo y la manera en la que el Poder Legislativo ejercería ese control de fiscalización. La última pregunta es de Juan Carlos Villarroel, de la agencia Notimex. Gracias, senadoras, senador. Buenos días. Quisiera un par de precisiones. Decía la senadora Ruiz Massieu que el dictamen como está no es aceptable, no lo pueden acompañar. Esto quiere decir que si no hay modificación al dictamen, no hay voto del PRI para la reforma constitucional, una. Y dos, señalaban también algunas coincidencias que han tenido con otros grupos parlamentarios, conferencia de prensa previa, la de ustedes, la del PAN decía básicamente los mismos puntos. Debo de entender que esa es, digamos, una especie de vía para construir una alternativa al dictamen que pudiera presentarse hoy y en consecuencia pues estarían presentando otra cosa diferente. Y una tercera, es cierto que hay un acuerdo político para eventualmente sacar la reforma constitucional el jueves, pero en el escenario de que no se construyen esas mayorías, ¿cuál sería la siguiente alternativa? Gracias. Gracias. Hemos dicho con toda claridad que en los términos en los que está la minuta no la podemos acompañar, es decir, si no se modificara para incorporar los planteamientos que hemos hecho, después de escuchar también al Parlamento abierto, votaríamos en contra, pero lo que queremos es construir en favor de México. Por eso estamos planteando modificaciones el proyecto que nos permitan acompañarla, y en esos planteamientos hemos encontrado coincidencia con otras fuerzas parlamentarias, pero también con la sociedad civil, también con los representantes internacionales, también con las víctimas y los colectivos y expertos que nos acompañaron la semana pasada. Entonces el planteamiento es: mejoremos la minuta, resolvamos estas preocupaciones y tengamos un proyecto de Guardia Nacional que pueda salir con el consenso de las fuerzas políticas y con la legitimidad y la fortaleza que le da estar acompañado por la pluralidad de la representación en la Cámara de Senadores. De otra manera, tendríamos que votar en contra. Miren, es correcto que hay un acuerdo político, se hizo en la Junta de Coordinación, en donde todos lo aprobamos, todos, toda la oposición y la mayoría con sus aliados, en el que se planteó que después del Parlamento abierto pudiera entonces hoy sesionar y entonces martes y jueves, primera y segunda lectura, pero hablamos de una calendarización. Y yo espero que hoy podamos hablar de una aprobación a partir de que pueda haber la sensibilidad para hacer las modificaciones respectivas. El acuerdo solamente fue la calendarización. Yo espero que podamos ir más allá y que no solamente sea la calendarización, sino una aprobación cuando se muestre voluntad, sensibilidad, de algo que es para bien. No estamos planteando más que modificaciones que le van a servir al país y que le va a servir al nuevo gobierno, y que no vamos a cometer violaciones a nuestros pactos y acuerdos internacionales. De eso se trata nuestros planteamientos, no de una oposición, no de contradecir o ponernos enfrente a sus propuestas. Se trata de abonar, de aportar para que a México le vaya bien. Muchas gracias a todos y a todos. Nada más, es decir, si no hay acuerdo para el jueves, no se vota y no pasa nada. Si no hay acuerdo, no. Si no hay acuerdo e insisten en cumplir este calendario sin acuerdo, pues entonces cada quien votará de acuerdo a lo que consideren, y de nuestra parte, si no hay modificaciones, votaremos en contra. Gracias. Muchísimas gracias, senador, senadoras.